Bueno, vamos a repasar un poquito la agenda y de lo que vamos a hablar en la charla de hoy. Vamos a estar tocando algunos temas de coyuntura internacional y coyuntura local y alguna clasificación de instrumentos, porque ¿cuál es la dinámica de estos seminarios? Estos seminarios lo que buscan es que definamos una serie de variables críticas, tanto de la economía internacional como de la economía local, para ir dándole un seguimiento a lo largo del tiempo, a lo largo de estos meses, y vamos a hacer una clasificación por única vez de los distintos instrumentos financieros para que ustedes entiendan cuáles son y cómo pueden, cómo pueden interactuar con este contexto que vamos a estar midiendo. Y unos portafolios teóricos vamos a armar que no son recomendaciones, porque simplemente los diseñamos para que veamos cómo una cartera de inversión conservadora, una moderada y una agresiva va a ir interactuando con el contexto. Entonces, la presentación de quiénes somos, de qué es FinQuality, está en nuestro Instagram. Para aquellos que no nos conocen, pueden ir a verla. Eh, Resumiendo, somos un conjunto de compañeros profesionales que nos conocen en una maestría en finanzas y en la maestría en finanzas de la UNR, y nuestra misión, nuestro objetivo final es generar conciencia financiera en el público inversor. Para acompañar todo el contenido que vamos colgando a las redes, a la red de Instagram principalmente, bueno, ahora definimos que vamos a hacer una serie de seminarios en los cuales vamos a estar charlando de estas cuestiones, siempre analizando la coyuntura internacional, ya que las cosas que pasan en el mundo, principalmente en el mercado de Estados Unidos, nos vamos a enfocar, afectan al resto del mundo, y Argentina no está aislado de este contexto internacional. Es decir, la economía doméstica no es un sistema aislado, sino que pertenece a un sistema mucho más grande, que es la macroeconomía global, y todo lo que pasa en el mundo afecta a lo que pasa en Argentina. Bueno, coyuntura nacional, vamos también a ir definiendo una serie de variables críticas que nosotros consideramos que son a las cuales más hay que prestarle atención, y le vamos a ir haciendo un seguimiento también para que ustedes después en futuros seminarios vayan entendiendo cómo interactúan esas variables con sus portafolios. Como les mencioné, una clasificación de instrumentos para aquellos que están desde cero, y no saben cuáles son los instrumentos. Algunos por ahí ya los conocen, los riesgos de cada una, las características. Eso va a ser por única vez. Después simplemente vamos a ir analizando la coyuntura y vamos a ir viendo cómo interactuaron esos instrumentos con el contexto, tanto nacional como internacional. La idea es que la charla dure ahora, a partir de ahora, entre 40 minutos, una hora, más de eso no. Consultas que vayan quedando, si no nos detenemos en un tema puntual, no se preocupen, ustedes la anotan y simplemente a través de la página de Instagram la consultan y nosotros la vamos a estar respondiendo. No quisimos reprogramarlo para otra semana o para más adelante, porque consideramos que los eventos macroeconómicos en Argentina están muy delicados y se están dando cada vez con mayor rapidez. Entonces, quizás esperar una semana más, por ahí ya las variables cambian todas. Entonces, la idea es ir midiendo ese cambio en las variables, y consideramos que ahora es un momento en el cual los inversores necesitan más que nunca el análisis de gente que se dedica a estas cuestiones de forma profesional. Así que vamos a comenzar hablando un poquito de la coyuntura internacional, principalmente Estados Unidos, para ver cuáles son las variables clave que hay que tener en cuenta, qué es lo que en qué variables está puesta la expectativa del mercado en estos momentos en Estados Unidos. Antes vamos a comentar un poquito de qué venimos, de dónde viene Estados Unidos, cuáles son las problemáticas que está encarando ahora la economía estadounidense,
y qué perspectivas hay hoy de cara al futuro. En principio, lo que vamos a mencionar es que la oferta monetaria de Estados Unidos, la cantidad de dinero que existe en la economía, venía de un proceso de expansión muy grande, debido a que durante el COVID, o sea, desde marzo del 2020 hasta prácticamente casi todo el 2022, todos los países, no solo Estados Unidos, o la mayoría de los países, habían implementado restricciones para impedir la propagación del virus. Estas restricciones que generaron que la gente esté en su casa y para que no dejen de percibir ingresos, los gobiernos empezaron a emitir dinero y también para que no se derrumbe el consumo, a emitir dinero para que la gente pueda subsistir. Del otro lado, por parte de la oferta, las industrias estuvieron mucho tiempo cerradas, con problemas para producir, entonces eso genera mucho dinero circulando por la economía, pero la producción que se estanca. Entonces, la economía estadounidense no está exenta de las leyes de la macroeconomía y empezó a sufrir un contexto en el cual empezó a haber exceso de oferta de dinero ante una contracción de la oferta de bienes y servicios o un estancamiento. Esto produce haya inflación. La economía estadounidense empezó a registrar a partir del 2022, ya a fines del 2021, una tasa de inflación cada vez más alta, y llegando casi a los 2 dígitos interanuales, algo que no se veía prácticamente hace 50 años en Estados Unidos. Y ante este fenómeno, las autoridades de la Reserva Federal, que vendría a ser como es el Banco Central en Argentina, pero es la autoridad monetaria en Estados Unidos, con un montón de diferencias, pero cumpliría el rol que cumple el Banco Central acá, decidió subir la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés es la que se sube? Cuando hablamos de Estados Unidos, sube la tasa de interés. Es la tasa de referencia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y por qué esto es tan importante de analizar? Porque cuando los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados el activo libre de riesgo, sube, la tasa de interés, el rendimiento de esos bonos sube, bueno, se vuelven bastante atractivos respecto a otros tipos de activos que tienen un rendimiento, quizás una performance más alta, pero a un nivel de riesgo muchísimo más alto. Entonces los inversores empiezan a volcar de los activos de renta variable hacia este activo de renta fija, que es muy seguro, y se empiezan a ver caídas en los mercados internacionales. Eso fue lo que se estuvo viendo en términos generales hacia fines del 2021, y además después, bueno, la guerra en Ucrania, la distorsión de precios relativos que generó en los costos de la energía, más que nada la guerra, tuvieron un impacto muy negativo en los mercados de renta variable internacionales. Entonces, para que ustedes entiendan de qué viene el mundo, de dónde viene, bueno, viene de un proceso de expansión monetaria en el cual la Reserva Federal empezó a tomar medidas aumentando la tasa de interés. Entonces hoy nos encontramos con bonos de Estados Unidos que están pagando una tasa de interés muy atractiva y mercados de renta variable bastante debilitados justamente porque los bonos libres de riesgo se vuelven más atractivos. Por otro lado, también venimos de una economía estadounidense que se enfrenta o se enfrentaba a una inflación que venía aumentando, tocando casi los 2 dígitos, y que ahora, con la subida de tasas, pareciera haber empezado a ceder. Pareciera haber empezado a ceder. ¿A costa de qué? Bueno, cuando cede la inflación, cuando sube la tasa de interés, eso tiene un impacto negativo en la inversión y en el empleo. Entonces, lo que se está analizando ahora es si la inflación de Estados Unidos empieza a bajar, ¿y a qué costo? ¿Puede entrar la economía más grande del mundo en una recesión? Es lo que se está mirando ahora en Estados Unidos. Acá, bueno, gráficamente, para que ustedes vean lo que fue la expansión monetaria en Estados Unidos desde marzo del 2020 hasta prácticamente la actualidad, donde se empieza a ver una pequeña contracción acá arriba, pero todavía no es una tendencia definitiva. Esto todavía se está analizando, se está mirando muy de cerca cada vez que la Reserva Federal va a tomar una decisión respecto a qué pasa con la tasa de interés. Hay que estar muy atentos ahí. Cada vez que habla un representante de la Reserva Federal hay que estar muy atento. Así que
esta es una de las variables clave a tener en cuenta en cuanto a lo que es el contexto internacional. Si la economía más grande del mundo empieza a contraer su oferta monetaria, y qué impacto puede llegar a tener esto en la economía estadounidense. Acá vemos cómo el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, después de haber caído, empieza a tener observaciones bastante altas, ¿sí? Si bien dispares en algunos meses, la tendencia era a que los datos venían subiendo cada vez más. Recién ahora empezamos a volver a ver niveles, ven acá, en el último tramo, recién ahora empezamos a ver niveles similares a los de 2020. Pero fíjense, durante enero del 2021 y julio del 2022, cómo el índice de precios al consumidor de Estados Unidos estaba llamativamente alto. Tengan en cuenta que una inflación en Estados Unidos alta, para ellos tener 5 o 6% anual es muchísimo. No es un parámetro de comparación la inflación que tenemos nosotros en Argentina. Acá vemos los rendimientos del Tesoro, como los más cortos están con rendimiento más alto, y ya los más largos, bueno, la expectativa está puesta en que la Reserva Federal o no suba más la tasa de interés porque ya se está viendo una contracción en los índices de precios y en la base monetaria, o que la suba, pero a escala mucho menor a lo cual lo venía haciendo. ¿Cómo nos impacta a nosotros que la Reserva Federal suba o no suba la tasa? Bueno, como les mencionaba, se hacen más atractivos los bonos del país que es el dueño de la máquina de imprimir dólares, entonces es muy difícil que los defaulten. Nunca en la historia Estados Unidos defaulteó los treasuries, que son los bonos del Tesoro. Entonces, si el bono del Tesoro que ofrece Estados Unidos ahora se hace más atractivo, imagínense a dónde tiene que subir la tasa de interés argentina para compensar ese pequeño aumento de tasa de interés en Estados Unidos. Más allá de que la tasa de interés en Argentina esté subiendo ahora por un montón de cuestiones domésticas, en parte este contexto internacional que se venía dando entre 2021 y 2022 a Argentina no lo estaba favoreciendo en nada. Y otra cuestión de la cual se está hablando mucho y se está poniendo mucho el ojo en el mercado internacional es en la debilidad o fortaleza del dólar. Más que nada esto tiene que ver, este es un índice que compara al dólar, ¿sí?, con una canasta de monedas. Esto nos da una idea de qué tan fuerte está el dólar a nivel mundial o qué tan débil. Cuando esto está alto quiere decir que el dólar está fuerte. Cuando esto está bajo es porque el dólar está débil, ¿sí? Entonces, ahora nos encontramos acá en un momento en el cual el dólar se venía fortaleciendo, pero se empezó a debilitar. Se empezó a debilitar, hay mucho ruido geopolítico también ahí entre Estados Unidos y otras potencias del este. Así que también cuidado a no perder de vista eso, porque también puede tener un impacto en las carteras de los inversores, ya que en Argentina, más que nada, los inversores suelen ir al dólar como una moneda refugio de valor. Y como vemos acá, si bien durante parte del 2020 eso a nivel monetario, a nivel fortaleza del dólar contra otras monedas, los estuvo favoreciendo, ahora la tendencia empieza a cambiar un poquitito. Y esto todavía es un parámetro que no te define una tendencia. De hecho, la tendencia acá es bastante errática si analizamos desde 1980 hasta ahora, pero está más o menos en la media, está en el promedio histórico, así que cuidado con eso. Conclusiones de lo que es el contexto internacional. Bueno, según el último discurso de la Reserva Federal, la expectativa que se generó en el mercado es que las subas de tasa de interés, por lo menos en los niveles que se venían haciendo, 50 puntos básicos, hasta 75 puntos básicos se había llegado a subir la tasa de interés, ya empezarían a cesar, quizás veamos algún aumento más de 0,25 puntos básicos, o quizás ya no suban más la tasa de interés. Así que ahí atentos los que invierten en títulos de renta variable, que pueden empezar a ver una oportunidad para
un crecimiento de los instrumentos de renta variable, que vienen muy golpeados por la suba de tasa. A raíz de esta suba de tasas de interés que veníamos viendo, todavía hay probabilidades altas de que Estados Unidos pueda llegar a entrar en recesión, lo cual viene a equilibrar lo que habíamos mencionado antes. Está bien, dejan de subir la tasa, pero empieza a haber recesión. Entonces, ahí va a estar la tensión entre que va a determinar que los instrumentos de renta variable tengan un comportamiento alcista o continúen con un comportamiento bajista o estancados. Así que también tener en cuenta la debilidad del dólar que se está presentando en los últimos meses, pero también hay otro riesgo ahí dando vueltas en Estados Unidos que queríamos mencionar, que es el sistema financiero. Y acá esta es mi opinión, es mi análisis. Creo que el arrastre de los bancos regionales, no de los grandes bancos estadounidenses, hacia una situación muy compleja se viene dado por una mala administración en los riesgos por parte de los propios banqueros regionales, que se les prestó muchísima plata a empresas que crecían como si no fuera a haber un mañana. Más que nada startups o empresas tecnológicas que mucho, pero con todo este contexto internacional, bueno, su crecimiento se frenó y también había muchos otros bancos que estaban colocados en bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero de los que se habían emitido cuando la tasa era baja. Entonces, cuando suben la tasa, esos bonos ya emitidos bajan mucho de precio y bueno, pasan estas cosas, los bancos empiezan a tener problemas de liquidez. Pero no estamos viendo una crisis sistémica en el sector financiero, sino que aún está afectando mucho a los bancos regionales, es decir, a los más chiquitos, y no a los bancos grandes. Podríamos estar yendo hacia una concentración por parte del sector financiero estadounidense, los bancos más grandes rescatando a los más chicos y quedándose con toda su cartera. Todavía no vemos una crisis como la que por ahí mencionaron varios youtubers, más que nada, que a veces siembran el pánico y así logran captar más vistas. No estamos viendo una crisis mundial como la de 2008, ni mucho menos como la de 1930. Así que atentos, un dato ahí para que sigan el sector financiero estadounidense, pero tampoco asustándose, porque esto quizás no tenga las consecuencias que muchos están diciendo que va a tener. Así que, habiendo finalizado la descripción de cuál es el panorama internacional en Estados Unidos, vamos a meternos en nuestra coyuntura doméstica, que también presenta serios desequilibrios, presenta serios riesgos. Nos vamos a analizar, y vamos a enfocarnos en las variables de mayor impacto en la economía. Vamos a identificar cuáles son los principales riesgos en el corto plazo de Argentina y vamos después allá ir a lo que son los instrumentos de inversión. Bueno, riesgos y amenazas de la coyuntura local. Argentina tiene un déficit fiscal crónico, ya décadas, de un déficit fiscal que no se puede financiar con instrumentos genuinos. El Estado gasta más de lo que recauda. Y las fuentes de recaudación genuinas del Estado son los impuestos y pueden emitir deuda en el mercado, tanto internacional como local. Pero como no les alcanza con los impuestos y con la emisión de deuda, bueno, tienen que hacerlo emitiendo dinero, pero no como Estados Unidos, que lo hizo puntualmente para la pandemia. Argentina viene emitiendo sin ningún tipo de respaldo para financiar el déficit del fisco hace mucho tiempo. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Este financiamiento con emisión monetaria, por supuesto, termina destruyendo a la moneda, lo cual se traduce en inflación. La inflación de Argentina viene cada vez más alta, se viene acelerando muchísimo, así que también vamos a estar viendo gráficamente cómo se viene acelerando, pero ya en niveles alarmantes, quizás muy cerquita de cruzar el umbral de los 2 dígitos mensuales en Argentina. Es muchísimo.
Y, bueno, el tipo de cambio, es decir, el valor de la cotización del dólar, que es la que más nos interesa a nosotros, pero todas las monedas respecto a la moneda argentina se vienen apreciando. Esto es un efecto de la inflación. La inflación hace que la moneda valga menos y vale menos respecto a todos los precios que hay en una economía expresados en términos de pesos. Y el dólar es un precio más. Entonces también empieza a subir. Y otro lugar en el cual poner la lupita, y acá sí, a diferencia de Estados Unidos, que nosotros no vemos un riesgo sistémico, sino contenido en bancos regionales, el sistema financiero argentino está muy expuesto a este riesgo de un Estado que gasta permanentemente más de lo que tiene a través del Banco Central. Tenemos un Banco Central que tiene un balance muy debilitado, con muy pocas reservas, pero con una expansión monetaria enorme, la cual es deuda del Banco Central que tiene contra los bancos. ¿Cómo va a ser para pagarles? Eso es un riesgo que nosotros sí venimos prestándole muchísima atención. Los que nos siguen en Instagram van viendo que todos los días publicamos cómo el Banco Central día tras día pierde reservas. Acá está lo que les mostrábamos del déficit, lo tenemos hasta 2019, pero si ustedes ven 2020, 2021, 2022, la tendencia es la misma. Desde 1961, cuando los bastones están para abajo, quiere decir que el Estado tuvo déficit fiscal, es decir, gastó más de lo que recaudó. ¿Sí? La contracara de todos estos bastones para abajo es la inflación y la deuda pública. Un gobierno que mantiene esta performance y no financia su gasto con recursos genuinos, bueno, a la larga solamente puede ir hacia dos lugares: a defaults de deudas, porque no las puede pagar, o a altas tasas de inflación, si es que lo financia con emisión monetaria. Entonces, simplemente imagínense ustedes con su sueldo o los que tienen ingresos variables que todos los meses van gastando más de lo que recaudan. Le piden un día a la hermana, un día al amigo, un día al padre, después le deben a todo el mundo y en algún momento no le pueden pagar. Y menos si tienen una crisis de confianza, como está empezando a pasar con el Estado argentino. Entonces, prestar atención a esto es una de las variables que, ya sea este gobierno, si gana las elecciones, u otro gobierno de otro partido, va a tener que empezar a revertir. Por otro lado, vemos el IPC, cómo se había estado, si bien acá vemos que se mantenía alto, porque tener acá 1,5, 2, 3 de inflación mensual es un dato muy alto, es lo que otros países tienen en un año, empezamos a ver cómo, a partir de julio, que acá fue julio del 2022 fue el primer salto, que la inflación superó el 7,7%, y ya desde ahí hubo 1 o 2 meses que tuvimos bajas respecto a los meses anteriores, pero siempre se mantuvo alto, y ahora ya peligrosamente la tasa de inflación empieza a estar muy cerquita, ahí coqueteando con el 10%. Imagínense, 10% mensual es un escándalo, es un escándalo. Es decir, cada peso que ustedes tienen en su cuenta bancaria sin invertir al 8,4 mensual, va perdiendo de manera muy rápida valor, cada vez más rápido. Y acá está lo que hablábamos del riesgo sistémico en cuanto a lo que es sistema financiero en Argentina. Hoy en día, el negocio bancario funciona de la siguiente manera: los bancos salen a captar depósitos, te incentivan con una tasa de interés para que vos les des la plata a ellos, en este caso un plazo fijo puede ser. Si se la dejas en la cuenta también te la van a usar, pero a diferencia del plazo fijo, gratis, sin pagarte nada, y se la prestan a alguien. Y la idea siempre es que un banco preste a alguien que lo pueda devolver y que genere empleo, que genere inversión, y así la economía crece. Si las inversiones les van bien, devuelven la plata, los bancos se la devuelven a los ahorristas y el sistema está saludable. Ahora, estamos viendo que el principal deudor hoy de los bancos comerciales es el Banco Central. ¿Qué empresa se va a ir a financiar al 100%? ¿Y qué proyecto te va a ser rentable? Nadie. Entonces hoy
prácticamente todos los recursos de los bancos, es decir, los plazos fijos que captan a ustedes, a nosotros, al público, están yendo a financiar al Banco Central a través del ELIX. Es decir, ustedes hacen un plazo fijo, el banco toma esa plata y se la da al Banco Central, que emite un título que se llama el ELIC y se la da a los bancos, ¿sí? Y el Banco Central usa esa plata para prestársela al Estado. Entonces, ¿cómo es la cadena? Ustedes tienen un activo contra su banco comercial, el plazo fijo. El banco comercial que se dio vuelta y le prestó al Banco Central tiene un activo contra el Banco Central y tiene un pasivo contra ustedes, que es el plazo fijo. Y el Banco Central tiene un pasivo contra los bancos comerciales, el pasivo es deuda, le debe plata, y tiene un activo contra el Tesoro, ¿sí? Que lo financia. Entonces ahí es donde empieza a aparecer el riesgo sistémico, cuando los bancos no se diversifican bien y el deudor de última instancia, que es el Estado, tiene esto. Vos decís, le presté plata a alguien y todos los meses a esa persona que le presto está gastando mucho más de lo que gana. ¿Cómo me la va a devolver? No me la puede devolver. No puede emitir más deuda en otros mercados internacionales porque no le presta a nadie. No puede emitir más deuda en el mercado local porque lo único que puede emitir lo único que puede emitir está yendo a parar a refinanciar deuda que le vence, es decir, le vence deuda y emite más para pagar eso, y difícilmente tiene un excedente como para ir cancelando deudas anteriores. Y además, el otro problema acá enorme es la tasa de interés. Ya estamos con una economía que tiene una tasa de interés del 100%. Si está en 97% la nominal, 150 la tasa efectiva anual. Entonces, la base monetaria, la cantidad de plata circulando adentro del sistema financiero, cada 3,5 meses se va duplicando. Hoy tenemos 12 billones de pesos, es la base monetaria, la oferta monetaria. Esto, dentro de 3,5 meses, va a ser 24 billones, es decir, un 24 seguido de 12 ceros, para que se imaginen la cantidad de pesos que se van replicando a sí mismos. Y ahí está la pregunta. Con esos pesos, el día que la gente los necesite y los quiere usar, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Vamos a ir a comprar un bien, un servicio? ¿Cuántos bienes y servicios va a haber respaldando esos pesos? O siendo más drástico, suponete que queremos ir a comprar todos dólares, ¿sí? ¿A qué valor nos van a intercambiar ese dólar? Si hay 24 billones de pesos y el Banco Central tiene más o menos 1.000 millones de dólares nomás. Ahí es donde empiezan las preguntas que uno dice, bueno, estamos en una situación complicada, che. Estamos en una situación complicada. Cuidado con el Banco Central. Cuidado con la tasa de interés, porque ya una tasa de interés que sube, además, ¿cuál es la otra pata de la tasa de interés? Yo subo la tasa de interés, la gente invierte la plata a plazo fijo, no va a consumir y los precios bajan y el dólar empieza a bajar. Entonces imagínense si Estados Unidos hubiera subido la tasa de interés al 97%. Eso te tumba cualquier tipo de cambio, y te frena la inflación de un plumazo, una tasa de inflación al 100%. Bueno, a una tasa de interés, perdón. Sin embargo, ¿qué vemos en Argentina? Sube la tasa de interés y miren lo que pasa con los precios. Siguen subiendo, no reaccionan más ya los precios a la suba de tasa de interés. Eso quiere decir que no solo tenés una inflación que se acelera, sino que se acelera porque te cae la demanda de pesos, cae la demanda de dinero. La gente no quiere tener pesos, se los saca de encima apenas puede, o los tiene a plazo fijo, porque cuando vos tenés plazo fijo, tenés un instrumento valuado en pesos, pero no tenés pesos, tenés un contrato que paga en pesos, pero vos esos pesos no los querés tener encima. Te compras algo, entonces la inflación se acelera, es simplemente, está cayendo la demanda de dinero. Acá la demanda de dinero suben los precios, y uno de esos precios es el dólar. Así que, no sé si vamos identificando los riesgos que hay de inflaciones cada vez más altas, aumentos en los tipos de cambio y también ya estamos empezando a ver una situación en la cual el sistema financiero puede llegar a tener un problema de liquidez. No decimos que esto vaya a pasar,
no estamos alertando de que vaya a haber una restricción o algún tipo de medida drástica, pero es algo que está en el radar. Ténganlo en el radar al momento de saber en qué van a invertir. Porque para invertir, lo que ustedes tienen que entender de última instancia es el riesgo que están asumiendo. Cada peso que yo puse o cada dólar que puse, tengo que saber a dónde está yendo a parar. Porque si no sé eso, estoy invirtiendo a ciegas. Entonces, si yo sé que hoy estoy haciendo un plazo fijo, que estoy comprando un bono, ¿a quién se lo estoy comprando? ¿A un tipo o a una entidad que tiene este resultado mensual, que tiene esta performance? Imagínense que usted tiene un amigo que vive yéndose de vacaciones, que trabaja 4 horas por día, que se compra autos, se compra ropa, y bueno, en algún momento ustedes le van a ir a prestar plata a ese amigo, o probablemente le presten a otro que sepan que tiene un comportamiento mucho más racional, que ahorra, o que la plata que se la prestás la invierte en un emprendimiento. Entonces, sepan siempre a dónde está yendo a parar cada peso que ustedes tienen para invertir. En función de esto que dijimos, que ya hemos identificado los principales riesgos internacionales y locales, ¿cómo pueden ustedes hacer para defenderse o para navegar en este contexto? Tenemos instrumentos que pueden satisfacer distintos perfiles de diferentes inversores. En principio, un inversor conservador lo que busca generalmente es tener una renta fija, con baja volatilidad. No le gusta ver que su cuenta sube y baja, sino que le gusta una promesa de pago más estable. Bueno, los instrumentos que pueden satisfacer esa necesidad, bueno, vemos las cauciones, vemos el dólar, que en realidad técnicamente el dólar no es una inversión, sino que es un activo en el cual los argentinos hemos visto refugio, eh, fondos comunes de inversión, LEDs, ahora vamos a ver qué son, y plazo fijo. Plazo fijo tradicional, plazo fijo UVA. Y por otra parte, ya aquellos que tienen un poquito más de apetito por el riesgo, tienen distintos instrumentos que ya no prometen un pago establecido con una tasa fija, sino que ya van atados a alguna variable. Los bonos o títulos públicos ajustables por ser, que si bien prometen pagar el SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia, que está muy asociado a la tasa de inflación, los títulos en el mercado secundario, que es cuando los inversores los negocian entre ellos, pueden sufrir una corrida, como pasó en julio del año pasado, y pueden bajar, más allá de que después al vencimiento te prometen pagar el aumento del SER. Después hay títulos que están atados al dólar linked, están atados al dólar oficial, a un dólar que está muy atrasado. Esos títulos pueden resultar bastante atractivos, porque es de alguna manera estar comprando dólares al valor oficial. En realidad, los títulos dólar linked, vamos a ver que son un instrumento diseñado para importadores que se quieran cubrir de una devaluación del tipo de cambio oficial. Después están los bonos duales, que prometen. Los bonos duales ya fueron un instrumento más de laboratorio por ahí para salir de una situación muy compleja en la cual los inversores dicen, ¿va a subir más la inflación o va a subir más el dólar? Bueno, el gobierno para obtener financiamiento dijo, te pago el que más suba de los dos. Vos tenés este título y esta promesa de pago es siempre en pesos, ¿no? Te pagan en pesos, pero lo que más haya subido entre el dólar o la inflación. Y ya después, yéndonos de lo que es el riesgo estatal, ya podemos ir a financiar al sector privado a través de obligaciones negociables. Y para perfiles más arriesgados, arriesgados en el sentido de volatilidad, porque como estamos viendo hoy en día, quizás parece una paradoja, pero un instrumento de renta fija como el plazo fijo o un título público termina siendo, por todo esto que hablamos, en la economía doméstica, por los riesgos y las amenazas que hay en la economía doméstica, termina siendo más arriesgado que tener un título de propiedad como es una acción o un CDR, que son títulos escriturales y no te los puede sacar nadie. Como tener una casa, salvando las diferencias, pero la naturaleza jurídica es la misma, porque es tuyo, no te lo pueden sacar. Así que vamos metiéndonos un poquito en cada instrumento.
el plazo fijo quizás es la alternativa de inversión que los argentinos, además del dólar, a la cual más se aferran, a la cual más van, sea porque no conocen otras o porque es más cómodo para ellos darle la plata a un banco, cierro los ojos y sé que después me pueden devolver una tasa de interés fija. Pero bueno, básicamente consiste en una colocación que se hace a través de un banco. El banco te promete una tasa de interés fija en un momento establecido, te van a devolver esa tasa, en el caso del tradicional. Y después el banco con esa plata la trabaja. ¿Cómo? Como dijimos, prestándosela o al gobierno, o a empresas, o a usuarios que quieren consumir más de lo que tienen. El plazo fijo tradicional actualmente está pagando una tasa bastante atractiva, 97%, bastante alta, digamos, atractiva desde el punto de vista del número. Después, si vos ves lo que hay detrás, empezás a decir, bueno, pero no es tan atractivo. Pero del punto de vista nominal, vos ponés 1.000.000 de pesos y te dan aproximadamente 70.000 pesos por mes con esa tasa de interés. El plazo fijo tradicional. Y el plazo fijo UVA, que, bueno, garantiza devolverte lo que haya aumentado una unidad de valor adquisitivo que se calcula en función del IPC. Entonces, ahí para aquel que dice, bueno, yo no me importa la tasa nominal que me pague el tradicional, yo quiero cubrirme de la inflación, está este instrumento. Obviamente, no hay que, siempre es muy importante el rol acá de un asesor en describirte cómo puede interactuar este instrumento con el contexto, porque hoy en día yo te prometo una tasa de 100%, que la efectiva anual es 150, y uno compra con los ojos cerrados, ¿viste? Pero si no sabes lo que hay atrás, si no sabes que está la posibilidad de que un fogonazo inflacionario, una devaluación muy fuerte, o medida extrema, restricción de los depósitos, te pueda no permitir disponer de esos depósitos o simplemente canjeártelo, como ya pasó por un bono a 10 años, si eso no lo sabes, comprás esta tasa. Pero por eso es importante siempre analizar la economía y cómo va a interactuar la economía con este instrumento. Porque los instrumentos en su enunciado son todos divinos. Todos te pagan una tasa, todos te devuelven, después hay que ver la capacidad económica del deudor. El plazo fijo es un instrumento de deuda. Ustedes están prestándole plata al banco, son acreedores del banco. Y hoy en día los riesgos de ser acreedor en Argentina son bastante altos. Son bastante altos. Porque el contexto local está muy complicado. Así que acá, como les mencionamos, ambas modalidades, los dos tipos de plazos fijos, tienen exposición a este riesgo sistémico que estamos analizando. Otro instrumento muy similar al plazo fijo, por ahí menos conocido, es la caución. La caución es más flexible que el plazo fijo, es una colocación que se hace a través del mercado de capitales, pero ya no le estás prestando como deudor de última instancia al Estado, sino que hay otra parte privada o institucional que toma ese dinero que vos le prestás, coloca una garantía, le piden títulos que se los retienen. Es decir, yo te presto 1.000.000 de pesos, bueno, pero garantizámelos con títulos, acciones, bonos, y al vencimiento, esta otra parte que es la que toma prestado, se obliga a devolvértela. Si no puede responder, le liquidan los títulos que dejó en garantía, entonces te lo devuelven. Y si no se pueden liquidar los títulos que hay en garantía porque justo hay un quiebre de la economía y esos títulos están muy bajos, hay una cámara compensadora de los mercados que responde en estas situaciones. Obviamente, al ser un instrumento de riesgo más bajo que un plazo fijo y mucho más flexible, porque se pueden colocar a 1, 2, 3 días y hasta 180, a diferencia del plazo fijo que es 30 días, como mínimo, te pagan una tasa de interés más baja. Te pagan, hoy en día las cauciones están con una tasa efectiva anual, si vos las renovás cada una semana o cada 5 días, tiene una tasa efectiva anual más o menos 120, 130%. Van variando todos los días las tasas de las cauciones. Posee muchísima liquidez, así que son operaciones que, por ejemplo, la experiencia y la evidencia dice, en el año 2001, ¿qué pasó? Que es la pregunta que uno puede hacerse. ¿Qué pasó con las cauciones? Bueno, se devolvieron absolutamente todas.
Se devolvieron tanto las cauciones en pesos como las cauciones en dólares. Mientras que en el sistema financiero estábamos viendo una conmoción por los efectos del corralito. Entonces, si a uno lo que no lo deja dormir tranquilo es eso, pero tampoco quiere irse a un instrumento de alta volatilidad, como pueden ser las acciones o los CDRs, bueno, sepan que existe este contrato que se llama caución, que es bastante más seguro que el resto de instrumentos de renta fija que hay en los mercados, ya sea en el sistema financiero o en el mercado de capital. La desventaja de los instrumentos de renta fija, tanto cauciones como plazos fijos o como bonos de renta fija, es que generalmente están debajo de la inflación. Generalmente, más que nada en el proceso que entró Argentina, en el cual ya subir la tasa representa aumentar la emisión monetaria futura, porque el deudor es el Estado. Entonces, para pagar, como no tiene recursos genuinos, tiene que emitir, la gente y las expectativas de, bueno, no emiten ahora, van a emitir en el futuro, entonces la inflación se empieza a acelerar. Entonces la tasa que vos pactaste hace 30 días ya quedó bajita. Entonces es lo que estamos viendo que pasa con el Banco Central y los plazos fijos. Aumenta la tasa, la inflación se acelera. Aumenta la tasa, la inflación se acelera. Entonces las tasas que vos pactaste hace 10, 15 días capaz que te quedó baja ya. Por lo tanto, suelen tener rendimientos reales negativos. Rendimientos reales me refiero a poder adquisitivo del dinero cuando la inversión vence. Compro más o menos cosas que las que comprabas una y menos, porque la inflación fue más alta. Entonces, el rendimiento real que tuviste representa una pérdida. Dólar MEP. Dólar MEP quizás también ahora se está hablando muchísimo, cada vez hay más inversores que lo operan, inversores minoristas, pero básicamente es comprar dólares a través de una operación con bonos. Los precios venían bastante atractivos, ya que estábamos viendo que el dólar blue cotizaba en la calle cerca de 4.90, el dólar MEP se estaba negociando a 4.35. La gente podía acceder al dólar MEP de manera ilimitada, podés dolarizar todo lo que vos quieras. No tenés que restringirte a $200, ni tenés la necesidad de ir a una cueva a comprarlos, que no sabes si los dólares que te dan son originales, después además renegás cómo los meto al banco de nuevo. Bueno, el dólar MEP era una alternativa muy atractiva teniendo en cuenta esas variables. Ahora está casi igual al dólar informal, cerró 4.66 el dólar MEP, mientras que el blue cerró 4.85, es decir, sigue siendo más barato. Las desventajas que tiene es que hay muchas restricciones para acceder al mismo, no nos vamos a detener en cada una de ellas, después cada uno la irá consultando, y tiene riesgo cuando lo compran, porque lo que ustedes tienen que entender es, cuando yo compro dólar MEP, estoy comprando un bono que se puede negociar en pesos y en dólares. Yo lo estoy comprando en pesos, tengo que esperar un día y lo tengo que vender en dólares. Entonces, el precio a que yo compré ese bono en pesos, si al otro día baja, yo estoy pagando el dólar mucho más caro. Es decir, vos no pactás el precio al momento en el que estás haciendo la compra, sino que recién vas a saber el precio que negociaste cuando vendas el bono en dólares. Ahí vas a saber cuántos dólares recibiste, cuántos pesos pusiste, dividís la cantidad de pesos que pusiste por los dólares que recibiste y ahí te da el tipo de cambio que sacaste. Ha pasado, por ejemplo, gente que aquel jueves en el que se decidió que el ANSES venda todos sus títulos para que después el Estado los pueda tener en su cartera, generó que gente que había comprado ese día y el dólar estaba a un valor X, suponete por decir 10 pesos, lo terminó pagando 15. ¿Por qué? Y porque esa noticia te tumbó el precio de los bonos y lo terminaste vendiendo mucho más barato. Te agarra un evento así y bueno, la operación te puede salir bastante mal. Así que a tener en cuenta. Pero si bien acá lo tenemos como un instrumento de inversión, sepan que comprar dólares en realidad técnicamente no es invertir, sino es un intercambio de monedas. Una moneda inflacionaria, la intercambio por una que tiene una inflación muchísimo más baja a la que estamos teniendo en Argentina. Pero comprar dólares no garantiza que tu riqueza futura aumente, sino que probablemente lo que estás buscando es no perder riqueza o stock de patrimonio.
Otro título de riesgo bajo en cuanto a volatilidad, chicos. Acá en esta sección, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de volatilidad, de variabilidad en el precio en el día a día, no de riesgo sistémico. El riesgo sistémico ya lo definimos, ¿sí? Y después le vamos a decir qué instrumentos están expuestos a riesgo sistémico y cuáles no. Y ahí ustedes analizarán si prefieren algo de renta fija, que no tenga volatilidad, pero que esté expuesto al riesgo sistémico, o algo de renta variable, que todos los días sea una montaña rusa, pero que sea tuyo y que no te lo puedan sacar. Así que, bueno, las letras a descuento son títulos que emite el Estado, ¿sí? Para financiarse, pero en vez de hacerlo a través del Banco Central y de todo el mecanismo que yo describí hoy, directamente sale en el mercado a licitarlo y ustedes o los inversores lo compran y también promete un rendimiento fijo, porque es un título que promete pagar 100 y sale a cotizar, por ejemplo, a 80. Entonces, esos 20 de diferencia ustedes se los ganan. Generalmente las LEDs rinden más que los plazos fijos, tienen tasas que hoy en día van, creo que las últimas LEDs salieron con una tasa de interés de 170 más o menos, para que se den una idea. En cuanto a lo que es volatilidad, también es baja, ustedes van viendo que crece su cuenta nominalmente en pesos, no se van a llevar sorpresas. Las desventajas es que, bueno, como habíamos mencionado, los rendimientos reales de los títulos de renta fija suelen ser negativos. Y, como mencionábamos, son un instrumento emitido por el Estado. Y cuando ustedes van a prestarle plata al Estado, siempre vuelvan a esto. Están prestando plata a alguien que tiene este comportamiento. Entonces, más allá que te prometa pagar 180, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Así que a eso nos referimos cuando hablamos de riesgo sistémico. Cuando ustedes compran una LED, directamente su dinero está yendo a parar al Tesoro, al Estado Nacional. Bueno, títulos públicos también, como habíamos dicho, ajustables por ser. Te prometen, muy similar a lo que es el plazo fijo UVA, te permite cubrirte de la inflación, se paga en pesos, tienen mucha liquidez, pero también directamente ustedes le están prestando al Estado o tienen un pagaré del Estado que tiene ese comportamiento que nosotros les dijimos. Si todo sale bien, ustedes se van a cubrir de la inflación, ¿sí? El SER no está 100% asociado a la inflación, por lo menos no temporalmente, sino que corrige con un poco de delay. Así que puede que no replique, igual que el UVA también trabaja con un poco de delay. Recién, ahora, los que tienen un plazo fijo UVA están ajustando por las inflaciones de marzo y abril. Así que cuidado con eso. Pero en términos generales es un instrumento diseñado para cubrirse de la inflación. Si es un instrumento atado al SER que está emitido por el Estado, bueno, vuelvan a hacer el análisis y vuelvan a la diapositiva anterior y hagan el análisis. ¿Le quiero prestar a alguien que tiene este comportamiento o no le quiero prestar? Prefiero irme a otro título. Lo mismo, los títulos públicos dólar linked. Ojo que acá no estamos hablando del dólar solidario, que es el que ustedes pagan, a ver, para mostrarles cuál es el dólar al cual ustedes están atados cuando compran un título de dólar linked, para que esto quede claro, y por qué ahora son atractivos los dólar linked. Ustedes cuando compran un bono dólar linked están atados a esto. Miren, ahí les muestro. Vamos a compartirles de nuevo. Ven que acá hay un montón de tipos de cambio. Ustedes cuando compran los $200 del solidario están comprando este, de 3.99. Cuando compran Blue, están comprando este. Contado con liquid este y MEP este. Bueno, el bono dólar linked está atado a este valor. Entonces ustedes pueden decir, pero es el más barato de todo. Y sí, sí es el que más expectativa tiene de que suba. Por eso hoy en día los dólar linked están tan atractivos. Es por eso, porque se está esperando que en algún momento este valor
y todos estos valores converjan a uno solo. No puede haber tantos tipos de cambio. Entonces, a medida que el Banco Central se va quedando sin reservas, porque tener el dólar tan barato, el Banco Central, para que ustedes se den una idea, vende dólares a este valor y los compra a un valor cercano a este. Un negocio hermoso está haciendo el Banco Central, la verdad, además de la tasa de interés. Pero este es el más atractivo porque tenés un título que te dice, bueno, yo te pago lo que suba este dólar. ¿Y cuál tiene más expectativa de subir de todo esto? ¿O que más puede subir? Y este, miren lo atrasado que está. Ahora, ¿cuál es el riesgo ahí? Y si ustedes invirtieron en un bono que vence a fin de mes y a fin de mes esto quedó clavado y no se devaluó, bueno, ustedes van a cobrar casi nada. Lo mismo que pusieron prácticamente. El rendimiento va a ser más bajo que la inflación, más bajo que la suba del tipo de cambio y va a haber resultado en una mala inversión. Ahora, si ustedes justo invierten en esto y esto se devalúa y pasa a valer un valor cercano al dólar bolsa o al dólar blue, y bueno, ustedes se agarran toda esa devaluación, toda esa diferencia. Y ahí es donde el título pasa a ser atractivo, ¿sí? ¿Se entendió eso? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta cuando nos metemos en un bono dólar linked? Bueno, también, ¿a quién le estamos prestando? ¿Quién es el que me debe? ¿Quién me debe? ¿Quién es el que me está prometiendo que me va a pagar todo eso? Y volvemos acá. Este es el que nos está prometiendo. Entonces, bueno, todo lo atractivo que tenía, por ahí uno dice, pero no, si, ¿con qué me va a pagar? Si no, si todos los años gasta más de lo que tiene. ¿Cómo? ¿Que va a emitir? ¿Qué va a hacer para pagarme? ¿Va a aumentar los impuestos? Ya la gente no te los paga más los impuestos. Entonces, siempre, lamentablemente, en cada inversión que vayan a hacer, tengan en cuenta que ese riesgo sistémico en Argentina empieza a sonar cada vez más fuerte. Acá estábamos en dólar linked. Así que sepan que este bono, los bonos dólar linked, por ahí sería más razonable quizás irse a un título dólar linked emitido por una empresa privada con un buen balance. Entonces ahí, bueno, uno puede estar más tranquilo quizás hoy, ¿no? Quizás otro me dice, no, para mí es más seguro prestarle al Estado, que yo sé que me va a devolver la data. Bueno, ahí charlenlo con su asesor o con ustedes mismos, pero simplemente acá le estamos mostrando para que tengan en cuenta qué variables mirar. Bueno, y como decíamos, los duales. Los bonos duales, son un mix entre los bonos SER y estos últimos que le dijimos. Se dicen, el dólar, para el que tiene la incertidumbre de, ¿quiero ir al dólar o quiero ir a la inflación? Y no sabe qué hacer, bueno, este te paga el que más aumente. En base a lo que hablamos hoy, ¿cuál creen ustedes que es más atractivo, el SER o el linked? Teniendo en cuenta que el bono SER viene ajustando toda la inflación acumulada, mientras que el linked está atado al tipo de cambio oficial, que todavía está bajísimo. El análisis financiero que hay que hacer ahí es ese. ¿Cuál tiene más margen para seguir subiendo? El SER te va a ir ajustando lo que ajuste la inflación, mientras que el dólar linked viene atrasadísimo. Viene atrasadísimo. Así que el análisis que tienen que hacer ustedes ahí es, si ustedes buscan una mayor tasa, bueno, tienen que ir al dólar linked. Y el SER le va a brindar la protección contra la inflación. Ahora, si ustedes están buscando o no saben qué hacer, bueno, tienen el dual. El dual te promete el que más aumente entre los dos. ¿Estamos? Eh, otro instrumento que representa otra alternativa de inversión son las obligaciones negociables, ya con riesgo medio en cuanto a volatilidad. Pero el análisis es el mismo, ¿a dónde está yendo a parar mi plata? Y el universo de obligaciones negociables, imagínense que hay un montón de empresas que las emiten, entonces va a depender también de la solvencia patrimonial de cada empresa. Y tampoco están exentas de lo que es el riesgo sistémico local, porque en una obligación negociable,
que paga en dólares, que es en la que nosotros nos vamos a estar enfocando, las obligaciones negociables emitidas en dólares, que prometen actualmente, ya si bien están saliendo con tasas más bajas, ahora hubo obligaciones negociables que se emitieron con rendimiento de 10, 11, 12% anual. Si bien la empresa puede ser solvente y puede tener voluntad de pago, que en la mayoría de los casos lo han hecho, han devuelto la plata, puede haber cuestiones de contexto que te digan, bueno, no te voy a poder devolver los dólares. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene más reserva. ¿Y a quién le voy a ir a comprar dólares yo? Si el Banco Central me los da. Entonces ahí también empieza a haber una fricción entre lo que te prometen y el contexto en el cual nos estamos desarrollando. Así que, pero bueno, tenés un título de alguien que te debe en dólares. Y si ese alguien es alguien serio, alguien que se porta bien financieramente, que produce, que genera, tengo muchas más probabilidades de cobrar que alguien que tiene aquel comportamiento que vimos en la diapositiva anterior. Así que la obligación negociable a tener en cuenta, analizar cuál, tienen varias en el mercado argentino, o si no, también tienen fondos comunes de inversión que invierten en obligaciones negociables. Así que el instrumento este en principio está fuera de lo que es el riesgo sistémico, fuera de lo que es el riesgo estatal, pero cuidado que ante un quiebre ahí en la economía pueden llegar a tener algún movimiento también o alguna restricción. Así que cuidado con eso. Pero sepan que la obligación negociable ya le están prestando a una compañía, no al Estado. Bueno, instrumentos de riesgo alto, vuelvo a hacerla por ahí algunos que se sumaron en el último momento. Riesgo alto, hablamos de volatilidad, no de riesgo sistémico. Ya estamos hablando acá de una acción. Una acción es comprar una partecita de una empresa. La acción es la cantidad de partes en las que se divide el capital de una empresa. Entonces, cuando ustedes compran una acción, están ya directamente siendo dueños de una partecita de esa empresa. Actualmente las acciones argentinas vienen subiendo muchísimo porque, bueno, si ustedes dicen, ¿cómo puede ser que en este contexto las acciones sigan subiendo tanto? Y sí, puede ser, porque primero, si analizamos y nos vamos un poquito más atrás, vemos que los valores en dólares de las empresas argentinas están muy bajos, sobre todo después del año 2018, donde se empezó a complicar la cuestión con el dólar, y sobre todo después de las PASO del año 2019, hubo caídas gigantescas en los valores de las acciones argentinas. Entonces, hoy en día la expectativa está puesta en un cambio de rumbo del país, y esa expectativa es la que está traccionando, junto a que estaban muy baratas ya, lo que está traccionando la suba que está teniendo el Merval, que es el índice que representa a las compañías de mayor capitalización bursátil argentina. Que acá, bueno, un inversor que compra una acción justamente busca dos cosas: la revalorización de ese título en el mercado, como viene pasando, y los dividendos, que las empresas son las partes de la ganancia que dividen y distribuyen a sus accionistas. Pero principalmente, un inversor que compra una acción hoy en día también se está cuidando de ese riesgo sistémico que veíamos. ¿Por qué? Porque la acción es un título de propiedad ya, a diferencia de los títulos de deuda que estábamos viendo, que alguien te prometió devolverte plata. Bueno, no, yo tengo la acción. No la tengo en el bolsillo, a la acción te la garantiza y te la registra Caja de Valores. Es una entidad que toma el registro y la custodia de todos los títulos. Así que en ese caso, si la preocupación es el riesgo sistémico, bueno, vos sabés que la acción no te va a fallar, por lo menos en cuanto a no te la van a expropiar. Pero sí tenés que tener en cuenta que no tiene rendimientos garantizados. Una acción vos podés sufrir pérdida. Y generalmente son instrumentos que se utilizan o utilizan los inversores que apuntan a largo plazo. En el largo plazo se ha verificado sistemáticamente que los instrumentos de renta variable tienen un rendimiento mucho más alto que los de renta fija, siempre y cuando se haga un buen análisis, se determinen los fundamentos económicos y financieros de las empresas en las cuales se invierte, y no se asuman riesgos desproporcionados. Porque vos podés decir, Apple es una empresa muy buena, es una empresa que tiene muy buenos fundamentos.
y yo compré una acción de Apple a fines de 2021 y bueno, durante 2022 la acción me bajó muchísimo. Así que siempre las visiones de largo plazo y hay que tener en cuenta cuándo comprarlas. Ya son instrumentos que necesitan un análisis un poquito más complejo. Cuando hablamos de acciones, en esta diapositiva estamos hablando de acciones que cotizan en Argentina y que representan partes del capital de empresas argentinas. Entonces, estas acciones cotizan en pesos, se negocian en pesos. Pero para aquellos que dicen, bueno, pero yo no quiero tener un título atado al peso, sino quiero tener un título que cumpla dos características, que sea un título de propiedad, es decir, que no sea expropiable, pero que además esté evaluado en dólares. ¿Cómo hago? Y ahí tenés dos alternativas. Te podés abrir una cuenta en Estados Unidos o más fácilmente podés desde Argentina operar estos títulos que se llaman certificados de depósitos argentinos, los CDR. Los CDR representan un título de propiedad sobre una empresa extranjera que cotice en el mercado de Estados Unidos, las que mencionábamos. Están las más grandes del mundo, Apple, Amazon, Tesla, Coca-Cola, McDonald's, Google, y Microsoft, y un montón de empresas enormes que cotizan en el mundo. Y bueno, ustedes desde Argentina pueden comprar un pedacito del capital de esas compañías y estar ya atados a lo que pase con la acción de esa empresa, pero no solo eso, sino que cotizan en dólares, ¿sí? Cotizan en dólares. Ustedes compran un CDR con pesos y sube el dólar, bueno, van a ver el ajuste del título por el incremento del dólar, pero también pueden apuntar a la revalorización de la acción, que si también sube la acción, el título sube. Ahora, si baja el dólar, el riesgo que tiene un CDR es que te baje el dólar, te va a bajar el CDR y que te baje la acción subyacente. Después, entre esos dos parámetros están todos los parámetros intermedios. Te sube uno, pero te baja el otro, te baja otro, pero te sube el primero. Entonces, ahí es el análisis que tienen que hacer. Y después también, obviamente, qué CDR comprar. Después ustedes, si quieren, les dejamos las diapositivas para que lean bien este contenido, pero a continuación vamos a mencionar cuáles son los instrumentos que están expuestos localmente a este riesgo sistémico que nosotros tanto les venimos mencionando. Sin riesgo sistémico, supónganse que ustedes han comprado dólar MEP. Si ustedes lo tienen en la cuenta bancaria o en la cuenta de su broker, que es una cuenta bancaria, ante un evento de insolvencia del Estado y del Banco Central y una decisión política de restringir los depósitos, ese depósito queda adentro, no lo vas a poder sacar. Pero si vos lo tenés afuera, si compraste dólar MEP, lo hiciste pasar por el banco, lo volviste al broker y lo invertiste en algo, bueno, está afuera, no te importa lo que pase respecto a esa cuestión en Argentina. Otro instrumento que está afuera del riesgo sistémico es la caución. Como les mencionamos, tiene dos mecanismos de garantía que van a traccionar en caso de que haya una restricción de los depósitos, te la van a devolver igual, es un contrato que está garantizado. Fondos comunes en dólares que inviertan en activos del exterior, también están fuera de lo que es el riesgo estatal hoy en Argentina. Y los CDRs. Los CDRs están fuera, no tienen nada que ver con lo que pasa en Argentina. Los CDRs totalmente están enfocados en lo que pasa en Estados Unidos. Así que si quieren salirse del riesgo argentino, tengan en cuenta estos instrumentos que no tienen riesgo sistémico. Y después, riesgo sistémico, vamos a calificar a aquellos que están directamente afectados por una situación de insolvencia del Estado y una decisión política de restringir o de no devolver la deuda. Las LEDs, totalmente, directamente expuestas. Títulos públicos, totalmente expuestos. Plazo fijo, totalmente expuesto a riesgo sistémico. Y después, indirectamente, acciones y obligaciones negociables. Hoy mencionamos el caso de las acciones como un instrumento no expuesto al riesgo sistémico, porque no está expuesto directamente. Pero usted imagínense el mercado argentino
va a bajar el valor de una acción argentina si en Argentina hay una conmoción macroeconómica. No te la van a expropiar, la vas a seguir teniendo y el dueño va a seguir siendo vos, pero sí vas a estar expuesto a que el valor de la acción baje, que fluctúe. Lo mismo con la obligación negociable. Si es de una empresa argentina emitida en ley argentina, bueno, también puede llegar a tener un problemita ante un escenario de conmoción macroeconómica local. Así que esto es fundamental antes de hacer una inversión. Más allá del riesgo y la volatilidad que haya en cada instrumento, hoy en día, lamentablemente, también la cabeza tiene que estar puesta en que hay un riesgo sistémico detrás que puede generar que los términos y condiciones de cada instrumento no se cumplan. Así que acá, bueno, estos son los portafolios que nosotros, según cada perfil de riesgo, armamos y que vamos a ir siguiendo en los próximos seminarios para ir viendo su performance y para que ustedes vayan también, si quieren, a riesgo propio, porque nosotros no les estamos sugiriendo que los compren, pero que pueden ir replicando en caso de sus perfiles, ¿sí? Para un perfil conservador, la mayor parte del portafolio va a estar constituida por una moneda dura, en este caso dólar MEP, compra dólar MEP y siempre sacándolo de lo que es cuentas bancarias, porque como mencionamos, si lo tenés en la cuenta bancaria, preferiblemente tenerlo invertido fuera de Argentina antes de dejarlo ahí expuesto. Títulos atados a la inflación, un 10% y otro 10% en LEDs. No vendría mal si es que quieren tener esa renta fija y aprovechar la tasa fija alta nominal que ofrecen las LEDs y otra partecita cubrirla de la inflación y un 30%, bueno, lo determinamos que lo más correcto desde nuestro punto de vista es colocarlo en cauciones, instrumentos libres de riesgo sistémico, ¿no? ¿Sí? Estás expuesto a que te rinda menos que la inflación o a que el dólar te suba y a vos todavía la caución no te haya vencido. Bueno, por otro lado, un perfil moderado. Acá tenemos una distribución un poquito ya más riesgosa en cuanto a volatilidad. Obligaciones negociables en dólares, mayormente, 40%. Siempre hay que analizar en qué obligaciones negociables invertir. Para eso después pueden hacer la consulta particularmente cada inversor. Títulos ajustables por ser, también un 30%. Títulos duales para cubrirnos también de lo que es el aumento de la inflación y el posible aumento en el tipo de cambio oficial. Y después un porcentaje residual ahí en CDRs, ya vamos metiendo instrumentos de renta variable en la cartera en un 15%. Y una distribución teórica de un perfil ya más agresivo. Bueno, vamos a ver mayor preponderancia de títulos de renta variable, casi el 25% determinado por acciones de empresas locales y CDRs. Después, un 15% lo vamos a estar colocando en títulos ajustables por el coeficiente de estabilización de referencia y otro 30% lo podríamos estar colocando en obligaciones negociables, siempre de las hard dollar, que son las que se negocian en dólares y pagan los cupones en dólares. Así que esto, recuerden que no son recomendaciones, sino que son portafolios teóricos que ustedes pueden armar por su propia cuenta, sin la necesidad de que alguien se los recomiende, pero sepan que para un perfil conservador, bueno, las distribuciones apropiadas son estas, para un moderado vendrían a ser estas, otras que vemos acá en moderado, y para el agresivo ya mayor preponderancia de instrumentos de renta variable. Así que, chicos y chicas, muchas gracias por haber estado presentes en este seminario. Recuerden que están los medios ahí para que ustedes puedan hacer consultas. Tenemos el Instagram, tenemos el email, otros tienen nuestros celulares, si no, lo pregunten en el celular y
y se lo mandamos ahí a través del chat y directamente nos hablan por teléfono. Y espero que les haya servido y vamos a estar haciendo seminarios periódicamente porque consideramos que el contexto requiere de alguien que los acompañe en todo esto. Ya en los próximos seminarios no vamos a estar analizando cada instrumento en particular porque esa descripción la hicimos hoy, pero sí vamos a estar dándole seguimiento a las principales variables que mencionamos, tanto internacionales como locales, y vamos a estar analizando cómo fueron rindiendo los portafolios estos teóricos ante cada escenario, ¿ok? Bueno, muchas gracias a todos